La implantación perversa. A partir de lo que se dijo anteriormente, podemos notar cómo algo del ámbito privado comienza a estudiarse en todos los aspectos y pasa a ser un tema de nivel público, pues se comienza a analizar entre los parámetros de anormal y anormal, así como las correspondientes patologías que implican, y sobre todo, a lo largo de la vida de los sujetos, desde la niñez hasta la vejez. Por esta razón, Foucault se plantea la duda de que el tema de asegurar a la población va por la vía de montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Un punto que me parece valioso del autor es que deja las preguntas para que el lector tenga la libertad de sujetar sus propias creencias y contexto a debate. Por eso creo que podemos tratar de responder sus preguntas en función de los resultados que ahora vemos en el día a día como producto de lo que en su momento se quiso explorar y explotar. Porque si la intención de hace unos siglos era explorar la sexualidad, porque en la actualidad sigue pareciendo que no se conoce mucho de ella, incluso algunos creyendo que está reprimida, ¿cómo es que se toma la decisión política económica, por ejemplo, de que tener cierta cantidad de hijos es proporcional al bienestar de la vida de alguien? ¿Cómo es que hay fracaso en las campañas de embarazo adolescente, por ejemplo? ¿Cómo es que no puede haber un libro de educación sexual, por lo menos en México, a nivel escolar, habiendo cuentos sobre la sexualidad infantil, así como existe el libro de español y el de matemáticas? ¿Cómo es que no se puede visualizar que el tema de la sexualidad está sujeto a lo cultural y de repente hay personas que luchan por cambiar la cultura de alguien solo porque no entra dentro de su normalidad? Y este es un tema que Foucault va desarrollando todo el tiempo. De hecho, te propongo que hagas un experimento. Pausa en este momento el video y busca en donde quieras. En un periódico electrónico, en una revista, en YouTube, en donde desees, la palabra sexualidad. Y comenta qué tipo de información encontraste. Yo ya lo hice con un periódico que me parece serio en mi país, La Jornada, y me salieron títulos como los adolescentes piden saber cómo iniciar su vida sexual, persisten vacíos sobre la sexualidad en los nuevos libros de texto, expertos llaman a superar tabúes y ejercer la sexualidad en la vejez, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, dice especialista, hurgar en la sexualidad mexicana, entre otros. Si quieres darle una checada, que por supuesto te invito a leer las noticias, ya tienen los nombres y saben dónde encontrarlos. Aunque si me permite sugerirte algo en particular, puedes leer la entrevista que se hizo a Beatriz Preciado, la cual lleva por nombre La sexualidad a debate. Ahí se habla un poco de lo que podemos llamar estragos de lo que comenta Foucault en esta obra, pero en la contemporaneidad. A ver, entonces, ¿realmente hubo respuesta o solo reorganización sobre la sexualidad? Quizá por eso haya una confusión respecto a la represión, porque decir que algo está reprimido sería decir que de algo no se habla, pero como podemos ver, todos opinan de este tema. Hay noticias de ello, incluso puedes encontrar en algunos programas de TV secciones dedicadas a la sexualidad, donde de acuerdo a ellos desmitifican el tema, el placer o aspectos similares. Por ello, en ese sentido no se puede hablar de represión, sino quizá el punto de Foucault es hablar de una sexualidad bajo la que existe control y organización política, económica, poder y discursos. Lo complicado de un análisis de la sexualidad me parece es ver cómo evoluciona y se mueve por distintas bocas de saber poder. Existe una ruptura, pues lo primero en lo que se había enfocado, como lo dije anteriormente, era la alcoba de los padres. Por lo tanto, en ese entonces, a finales del siglo XVIII, solo se centraban en ciertos aspectos de la vida, como caricias indebidas, el deber conyugal, la fecundidad, reproducción, estupro, el rapto, el incesto espiritual o carnal, la sodomía, infidelidad, matrimonio sin consentimiento, homosexualidad, una postura que se centraba en lo contra natura. La explosión discursiva abre sus horizontes y explora la sexualidad de los niños, la de los locos, la de los criminales, las ensoñaciones, las obsesiones, las manías, las furias, personas ahora, pero en ese tiempo fueron objetos de estudio. Niños precoces, maridos crueles o maniáticos, personas con impulsos extraños y hasta los perversos. Pareciera entonces que llegó el nombramiento y descripción de los fenómenos, pero no propiamente de su explicación u origen. Tan solo echen un ojo al DCM o al CIE y lo que dicen referente a la sexualidad.
Después de todo eso, podemos notar que no se llega a la exclusión de lo real o de la prohibición, sino de la reorganización, de la distinción entre los aspectos en los que se debería focalizar la vista. El autor pone de ejemplo cómo es que los pedagogos y los médicos combatieron el onanismo infantil de una manera en que se advirtiera y al mismo tiempo se explorara más sobre ello, poniendo mecanismos de vigilancia así como de advertencia sobre la sexualidad infantil. Y es que si ponemos atención a detalles sobre la mirada, ya empieza, además de ser estructuradora, planeadora acerca de la vida adulta saludable. Por ello es que dentro del mismo plano de investigación se incorporan las terminologías de las perversiones y con ellas una nueva especificación de los individuos. ¿Cuáles son estos individuos? Los homosexuales, los exhibicionistas, los fetichistas, los zófilos y los zoerastas, los automonosexualistas, las mujeres dispareunistas, entre otros. Déjame saber en los comentarios si te gustaría algún análisis de alguna película referente al tema. Referente a esto, dice Foucault, la mecánica del poder a toda esa disparidad no pretende suprimirla, sino darle una realidad analítica visible y permanente. Se trata de sembrarlas en lo real y de incorporarlas al individuo. ¿Y cómo se va a ir logrando todo esto? A través de la masificación del ejemplo que anteriormente Foucault plantea, en la intensificación de los estudios, en sacar a relucir todo aquello que se cree reprimido, presencias constantes, atenciones, exámenes y observaciones insistentes. Sumado a todo eso, el autor plantea otra idea bastante interesante. No solo basta con averiguar el placer del estudiado, sino que dentro del que pregunta, del que vigila y acecha, hay placer a observar y también a ese poder ejercido de uno sobre otro. Aquí creo que va quedando trazado cómo es que el tema de la sexualidad queda más allá de un aspecto biológico y se convierte en algo del orden de lo discursivo, de lo social, del poder y del saber, distribuido por todos lados. Instituciones psiquiátricas, escolares y junto con la familia distribuían los sistemas de vigilancia, así como el juego de poderes y placeres. Por eso, la razón de decir que comenzaron a existir lo que Foucault denominó dispositivos de saturación sexual. Ciencias sexuales. ¿Qué dieron como resultado los dispositivos de saturación sexual? Estrictamente se dio paso a crear una ciencia de la sexualidad, pero hasta cierto punto una ciencia bastante moralizadora, pues lejos de globalizar la información y divulgación de esta, la mayor parte estaba centrada en las aberraciones, perversiones, rarezas excepcionales y entre otras. Esto provocó en parte miedo por quienes tenían características que entraban dentro de lo anormal, por lo menos contrario a lo que se cree y se relaciona, hasta que Freud intenta dar un giro a la sexualidad y sus implicaciones más allá de lo biológico. Y claro que de manera correlacional, una buena ciencia que tiene evidencia de lo correcto, incorrecto, normal, anormal, tiene un foco de lo saludable, pues en el siglo XIX hay cierta instancia soberana de imperativos de higiene, males venéreos, pretensiones sobre asegurar el vigor físico, así como una limpieza moral del cuerpo social. Una ciencia que prometía eliminar a los titulares de taras, a los degenerados y a las poblaciones bastardeadas. Por lo tanto, la sexualidad en este punto de la historia no solo se trata del placer, sino además de estar sujeto a lo verdadero o a lo correcto, pues la verdad es la que señala qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Piénsenlo de esta manera. Cuando alguien reconoce que sabe algo sobre una cosa, es posible que ese alguien, y más teniendo un poder soberano como lo hace ver Foucault por parte de la medicina, también tiene la cura del mal, que aqueja a cierto individuo. Las vías para producir la verdad sobre el sexo han sido dos de acuerdo con el autor, pues es muy diferente, hablando en un plano global, la forma en que se organiza el conocimiento entre sociedades occidentales y orientales. Por un lado, las orientales tenían algo llamado una ars erótica, que es cuando alguna persona posee secretos que solo ella sabe y a través de sus conocimientos va transmitiendo ese saber. Por el contrario, al no existir tal cosa en sociedades occidentales, simultáneamente lo que se sostiene es una ciencia de la sexualidad, ambos como un camino de la verdad. ¿Cuál es la forma en que se trata de llegar a la verdad de esta ciencia? La confesión.
Nuevamente aparece el dispositivo que había mencionado anteriormente, al que le aqueja algo y el que escucha. Este modelo de la confesión viene a aparecer en muchos aspectos. Se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado, los sueños, la infancia, las enfermedades y hasta las miserias. Es decir, la confesión se ata a la verdad, pues se cree que entre más detalle de lo ocurrido, mayor alivio para el que habla, y por tanto mayor correlación con la verdad. Dentro del ámbito público y privado, padres, educadores, médicos, seres amados, nos dice Foucault, el hombre, en Occidente, ha llegado a ser un animal de confesión. El autor menciona que la verdad no es algo que se dé libremente y por naturaleza, sino que la producción de ésta está atravesada por relaciones de poder. Queda entonces preguntarnos si la verdad está sujeta siempre a lo discursivo y en todo caso, ¿qué es exactamente la verdad? Se dice que desde la penitencia cristiana hasta la actualidad, el sexo fue un privilegio de confesión, donde la confesión es discursiva pues hay alguien que coincide con el sujeto del enunciado, y a la vez actúa el poder dentro de eso discursivo, pues no hay confesión sin al menos alguien virtual, que no solamente actúa como la escucha, sino es esencial para que la confesión ocurra, pues este otro está para juzgar, castigar, reconciliar, curar, donde lo que está de más es si existe una motivación o un cambio externo, y la esencia es la repercusión intrínseca de decir algo frente al otro. Una dinámica que se juega bastante interesante es que la dominación no se encuentra en el que habla, sino en el que escucha y calla. No está del lado del que cree saber, sino del que interroga y no sabe. Me parece que aquí podemos contextualizar los modelos terapéuticos de la actualidad. ¿Qué ha hecho que fracasen en cierto sentido? Quiero decir, hace poco se criticó mucho a una tal señora X famosa porque su discurso era poco profesional y nada bien argumentado al hacer comentarios sobre la nutrición y la violencia. Hasta ahí de acuerdo, me parece que lo es. Alguien que habló con poco criterio y con demasiada generalidad. Pero para mí, eso es lo de menos. Más bien, lo que habría que preguntarse es por qué cuando alguien sale y dice cualquier cosa dentro de algún medio, hay personas que defienden y aprenden todo lo que dicen como verdad absoluta, y por el contrario, habiendo campañas de salud y de violencia, estas quedan desplazadas por un simple comentario. ¿Qué es lo que existe en el orden del discurso de esa persona que conecta mucho más que un discurso profesional? Esto aplica para la psicología y la medicina, y seguramente para otras ciencias. ¿Qué hace que una persona confíe más en una limpia, en un remedio casero, que en ese profesional? La pregunta, a mi parecer, no debería ser ¿por qué la gente no entiende?, sino ¿qué es lo que no estamos entendiendo de la gente? Porque pareciera que el discurso positivista se ha adherido a una verdad, a un método, a una linealidad y sobre todo, me parece que es lo más peligroso, a tener la razón sobre el otro. En lo que decíamos, hay una producción de la verdad que se encuentra en el que escucha, claro. Pero ¿qué pasa cuando ese que debería escuchar se la pasa hablando? Podríamos sospechar que ahí está el fracaso en mucho de lo que pasa actualmente. Pues si la producción de la verdad surge a partir del que escucha, ese llámese paciente, en esto que saco como ejemplo, la verdad que se produce no es la del paciente, sino de aquel profesional, y el método de cura, de confesión, fracasa. Claro que también ha de rendir algunos frutos porque al fin y al cabo se utiliza la palabra como medio. Además, sumado a eso, el saber que deposita el sujeto sobre el que le tiene que escuchar. Es decir, el peso del discurso varía según la relación. Fue entonces como se constituyó una ciencia confesión, una ciencia apoyada en la confesión y sus contenidos, de ahí su diversificación y presentaciones, cartas, interrogatorios, consultas, autobiografías, entre otras. Entonces, como vía de esta ciencia estaban los procedimientos de confesión y la discursividad científica. Por un lado, los métodos para hacer hablar y por el otro, la causalidad general de lo hablado, donde en el siglo XIX gran parte de lo hablado era una etiología sexual y sumado a ello una latencia intrínseca, es decir, algo que se repetía y además no se conocía sino hasta ser enunciado.
Por otro lado, la interpretación jugaba un plano importante en el sujeto que escuchaba, pues era sumado a todo lo dicho un sujeto hermenéutico en aquella relación. Así es como se fue construyendo la ciencia de la sexualidad y además un discurso no solo para los que estaban trabajando dentro del ámbito, podríamos llamarle salud, sino que se disipó para todas las personas. Esto llevó a desplegar todo un tema en función de curas, sacar índices de morbilidad, nosografía, etc. Para concluir este punto hay que decir que el discurso de la sexualidad no viene a producir una serie de prohibiciones, sino un discurso ligado a las exigencias de un contexto para producir la verdad acerca de un hecho, una forma de mantener una verdad regulada. Para Foucault, entonces el ojo debe estar puesto no en la prohibición, sino en esos dispositivos de sexualidad donde interviene el poder y la producción de la verdad. Sin más que agregar, por favor comparte el video, dale like y sobre todo suscríbete para que siga subiendo videos. Próximamente haré un Instagram para que lo estén siguiendo y si ustedes desean empezaré a subir otro tipo de contenidos, por lo menos más cortos o digamos que nos inciten a la reflexión. Nos vemos para la segunda parte del video.